Iglesia Bíblica Internacional le da la más cordial bienvenida a su predicación expositiva. Hoy continuamos viendo nuestra serie de Colosenses. Y en esta hora, hermanos, seguimos avanzando en lo que es la serie de Colosenses que hemos denominado Jesús, el Mesías exaltado. Esta es la serie que nosotros podemos resumir en el libro de Colosenses. Todo trata acerca de Jesús y Jesús como el Mesías exaltado. Hoy día vamos a ver un tema llamado Completando la exaltación de Cristo. Completando la exaltación de Cristo. Antes de comenzar, quiero invitarte a buscar el pasaje ahí en Colosenses 1, del versículo 24 al 29. Colosenses 1, del 24 al 29, que es donde vamos a estar hoy día, entrando a la palabra de Dios para que Él pueda hablar a su congregación. En la medida que lo encuentras, o si me puedes acompañar también, te voy a pedir que nos pongamos de pie y luego ya vamos a estar un buen rato sentados, así que acompáñame en la lectura puesto de pie. Dice así la palabra del Señor. Colosenses 1, 24 al 29 dice: Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Amado Dios, una vez más vamos delante de su presencia, buscando, Señor, su guía, su sabiduría, buscando, Señor, que seas tú hablando en esta mañana a tu pueblo. Señor, con temor y temblor nos acercamos a ti y clamamos, Señor, que tú hables a cada uno de tus hijos mediante tu Espíritu Santo. Estamos abriendo una palabra que es viva y verdadera, tu palabra, aquella palabra que ha creado los cielos y la tierra, y con temor y temblor nos paramos delante de ti, Señor, para que tú seas hablando. Señor, calla a este predicador y habla tu verdad a tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, pueden tomar sus asientos. Completando la exaltación de Cristo. Ya el título es un poco extraño. Porque vamos a ver, obviamente, que esto suena un poco raro, porque ¿qué es lo que nosotros podemos completar de la exaltación de Cristo? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, vamos a verlo así. Antes de ello, déjame hablarte de un hombre en la historia que fue un inventor famoso, y él inventó la imprenta. Estoy hablando de Johannes Gutenberg. Gutenberg fue un orfebre alemán que inventó unos años antes de la Reforma la imprenta de tipos móviles que iba a revolucionar el mundo de la edición de libros. Aunque Gutenberg murió en 1468, años antes de que Lutero empezara su particular cruzada contra los abusos de la Iglesia Católica, su invento fue determinante para el éxito de esta misión. Las 95 tesis fueron traducidas al alemán y con la ayuda de la imprenta de Gutenberg rápidamente llegaron a toda Alemania. En pocas semanas, sus tesis estaban circulando por toda Europa. Posiblemente estamos ante uno de los primeros casos en los que algo fuera tan determinante para la difusión de un mensaje en tan poco espacio de tiempo. Esto fue lo que Gutenberg hizo. Vamos a entrar directamente ya a lo que es el primer punto de este mensaje, completando la exaltación de Cristo. Y el primer punto, hermano, que nosotros vamos a desarrollar en esta mañana es pagando el precio por la iglesia de Cristo. Pagando el precio por la iglesia de Cristo. Esto es lo que dice Pablo en el versículo 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. ¿Cuántos de ustedes se alegran por estar sufriendo?
Ya Pablo era medio raro, ¿no? Pero Pablo decía, hermanos, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Recuerda, amado, que Pablo en este momento está en la cárcel en Roma por la causa de Cristo, pero aún está gozoso por servir a la iglesia de Cristo. Y recordemos en esta mañana, hermanos, cómo llegó Pablo a esta situación. Él está gozosamente sentado en una cárcel escribiendo una carta por los padecimientos también de la iglesia y lo que falta en Cristo. ¿Cómo llegó Pablo a estar en esta situación? ¿Cómo llegó Pablo a estar en estos sufrimientos? Recordemos un poco de la vida de Pablo en este transcurso. Hechos 21, 7 al 17 nos recuerda que Pablo estaba en Cesarea en su tercer viaje misionero por ahí por el año 53 al 57 después de Cristo. Dice la palabra ahí en el versículo 7: terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 diáconos, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y deteniéndolos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros, recuerden que Lucas está escribiendo, como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solamente para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no se dejaba persuadir, nos callamos diciendo que se haga la voluntad del Señor. Así nomás era Pablo, para que ya lo vayas conociendo un poco. Entonces, esa es un poco la travesía que emprende Pablo a llegar a la prisión. Pasamos por el capítulo 24 de Hechos en adelante, y ya en Jerusalén los judíos, a través de Ananías, el sumo sacerdote, y su abogado, ya tenían abogado en ese tiempo, Tértulo, le abren proceso delante de Félix, el gobernador romano en la provincia de Judea. Estamos hablando del año 52 al 58 después de Cristo. ¿Por qué se le acusa a Pablo? Por profanar el templo y provocar disensiones entre los judíos. Estuvo 2 años prisionero en Cesarea cuando llegó como gobernador Porcio Festo, que fue el sucesor de Félix, y quien quiso traerlo a Jerusalén para ser juzgado. Aunque esto también era una artimaña de los judíos para poder emboscarlo y matarlo. Pero Pablo, ante esa instancia, apeló a César. Esto fue lo que Pablo dijo. Hechos 25, 11 y 12 dice, Pablo hablándole precisamente a Festo: si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Estamos viendo el transcurso del viaje de Pablo, porque él dice que ha sufrido en su propia carne. Eso es lo que estamos viendo. Así, luego de ser juzgado por el rey Agripa II, en conjunto con su hermana Berenice, en presencia de Festo, salió rumbo a Italia, donde ocurrió una accidentada y dura travesía hasta llegar a Italia. En esa travesía, hermanos, naufragó, llegó a la isla de Malta, casi murió una vez, lo picó una serpiente, dijeron que iba a morir, se sanó y un montón de cosas hasta que llegó a Italia. Y llegando a Italia, en palabras de Lucas, ahí en Hechos 28, 16, dice: cuando entramos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que le custodiaba. Y ahí, hermanos, vemos a Pablo ya llegando a la cárcel, en Roma. Todo esto pasó. Estoy resumiendo, hermano, el libro de Hechos casi muy rápido para que ustedes puedan ver cómo Pablo puede llegar a decir. Así que Pablo podía decir con plena libertad, y dime si no es así: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros en mi carne, completando lo que falta a la causa de Cristo. Podía decir eso Pablo, ¿no?
Podía decirlo, sin duda. Y eso que me salté ese pasaje donde decía, azotado tantas veces, en peligros, en muerte, en lapidación, etc. Pablo ha sufrido, hermanos. Ahora, por un lado, notamos que Pablo usa deliberadamente el concepto padecer sufrimientos en su carne. Pablo está diciendo, he sufrido en mi carne. Y esto lo hace para hacer patente el error del misticismo griego. ¿Recuerdas cuál era la herejía que estaba entrando ahí? Estaba entrando diciéndose que el cuerpo era malo en sí y Cristo no podía tener cuerpo ni nada de eso. Entonces está diciendo, en su carne también ha hecho patente su padecimiento para dejar de manifiesto el error griego y también dejar una vez más expuesta la herejía del ascetismo que coqueteaba con los colosenses. Eso era lo que por un lado estaba entrando a Colosas, el peligro de la herejía, del misticismo, del ascetismo. ¿Qué quería decir? Que tenían que tratar duramente al cuerpo porque la carne era mala. Pero Pablo ya dijo una vez que en Cristo, Él en su carne nos ha hecho una vez llegar a Cristo, a Dios. Nos ha dicho que en su carne también está pagando los sufrimientos que faltan a la causa de Cristo. Por otro lado, Pablo habla de que está completando, y esto es lo interesante, porque el título en sí es raro, completando la exaltación de Cristo. Vamos a explicarlo. Por otro lado, Pablo habla de que está completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y hermanos, es aquí donde quiero que pongamos un poquito más de atención, porque la pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo aquí? ¿Acaso la salvación de Cristo está incompleta? ¿Acaso la salvación de Cristo es ineficaz? ¿Acaso la salvación de Cristo requiere ayuda? ¿Será que Pablo, amado hermano, está apoyando la falsa doctrina de los adventistas que procuran ayudar a la purificación de sus pecados cumpliendo los ritos legalistas de la ley para ayudar a Cristo, quien está, según ellos, en un templo intermedio pagando y expiando aún los pecados de los hombres para alcanzar su salvación? ¿Será que Pablo está diciendo eso? ¿Será que Pablo está apoyando la herejía de los judaizantes que estaban entrando a Colosas, que querían obligar a cumplir la ley y a cumplir los ritos ceremoniales en pro del legalismo para ganar su salvación? ¿Será que Pablo está apoyando tal cosa? No, amado. Pablo no está enseñando esto. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Recuerda que el primer punto que nosotros vimos fue pagando el precio por la iglesia de Cristo, y esto lo hemos visto patente en la vida de Pablo. Pero Pablo nos está enseñando, hermano, que la salvación de Cristo es incompleta, que tú puedas ayudar a completar tu salvación. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está hablando Pablo? Nuestro segundo punto el día de hoy es haciendo mi parte por la iglesia de Cristo. Haciendo mi parte por la iglesia de Cristo. Versículo 24, ve en adelante, dice: hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fue hecho ministro conforme de la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin, escucha esto, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Y ahí podríamos exclamar eureka, como dijo el matemático griego Arquímedes de Siracusa, porque ahí recién estamos un poquito más claros con lo que Pablo se refería a completar la obra de Cristo. Llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Pablo, hermano, no se refiere a que tenga que completar la salvación de Cristo o que Cristo necesite apoyo para completar la salvación, puesto que su exclamación en la cruz fue tetelestai, todo ha sido pagado, ¿recuerdas? Y el libro de Hebreo nos dice en el versículo 10, del versículo 11, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces, amados hermanos, es imposible que Pablo esté tratando de enseñar aquí que Él puede ayudar a completar el sacrificio de Cristo para la salvación. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Entonces,
Pablo está diciendo aquí, Cristo completó todo con respecto a la salvación prometida por el Padre al proveer una provisión perfecta en su amado Hijo, para todos aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero Pablo estaba completando esa obra a través de la extensión de la predicación de la palabra, es decir, a través de hacer correr el Evangelio ciudad por ciudad, provincia por provincia y de país en país. Eso es lo que Pablo está haciendo, hermanos, cuando dice completando la salvación en mi propia carne. Porque recuerda que si Pablo está ahí en la cárcel, no ha sido porque él ha estado quieto. Él ha sido porque ha ido de una ciudad a otra proclamando el nombre de Cristo, donde ha sufrido lapidaciones, donde ha tenido que huir de Damasco en una canasta, donde ha tenido, hermano, que soportar azotes, donde ha sido levantado como el dios Júpiter y después llevado y apiedrado otra vez. Todo esto, hermano, Pablo lo ha estado sufriendo, no porque está completando la salvación de Jesús, sino porque está llevando a cabo la expansión del reino, de la predicación del Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo está haciendo y eso es lo que Pablo está completando aquí. Pablo nos dice en el capítulo 26, es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestada a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y escucha esto porque esto es hermoso, que Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Hermanos, qué maravilloso mensaje que Pablo está tratando de decirle a través de su propia vida. Cristo es en ustedes. No solamente en los colosenses, sino que en ustedes, los que están hoy día escuchando. Cristo es en ustedes esperanza de gloria. ¿Está Cristo en ti? ¿Está Cristo viviendo y morando en tu vida? ¿Es Él tu esperanza de gloria? Si es así, hermanos, tremendo mensaje el que debería hablar tu vida. A través de la predicación del Evangelio, hermanos, se hace visible el misterio oculto desde los siglos, que se ha manifestado especialmente y específicamente a nosotros, sus santos, a quienes Dios nos quiso dar a conocer sus riquezas de su gloria. Amados, sus riquezas, tu riqueza máxima aquí, si eres salvo, es Cristo en ti y Él, tu esperanza de gloria. Tienes el privilegio de tener en ti algo que muchos anhelaron y que muchos corrieron y que muchos dieron sus vidas incluso por ello, sin siquiera conocerlo. Recuerda a Abraham. Abraham tenía promesa, pero él nunca vio la promesa. Recuerda a David. David tenía promesa, pero él nunca vio la promesa. Recuerda a Salomón, lo mismo. Y hermano, así, Isaías, ¿cuántas veces? Jeremías llorando por la causa. Pero ninguno de ellos recibió completamente la revelación y el privilegio que tú has recibido. El privilegio de ver a Cristo resucitado, Cristo exaltado, Cristo siendo una esperanza en ti y morando en ti. Gloria a Dios. Tú eres un privilegiado. Hoy día en el 2019 recibiste lo que otros por mucho tiempo anhelaron y no tuvieron. Entonces, hermanos, cuando pensamos en esto, cuando pensamos que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, pensamos, oh maravilloso Cristo, oh maravilloso regalo, oh maravillosa esperanza, oh grandiosa revelación. Pero amado, Pablo dice que este misterio se revela a un mundo perdido a través de ti. A través de ti. ¿Sabes por qué? Porque eres tú el que tiene a Cristo en ti como esperanza de gloria. Eres tú quien debe brillar en un mundo inconverso. Hermano, eres tú quien debe brillar a un mundo perdido. Hermano, eres tú quien debe brillar a un mundo condenado. Puesto que la gloria de Cristo habita en ti, puesto que la gloria de Cristo se manifiesta en ti, puesto que la gloria de Cristo se desborda en tu predicación a un mundo en llamas, en tu exaltación del Cordero, en tu vociferación de las glorias de Cristo en tu vida.
Eso, hermano, es lo que debería ser si Cristo está en nosotros como esperanza de gloria. El día viernes estaba visitando a una familia muy querida y ellos tienen algunos hijos, no voy a decir cuántos, y una de esas hijas tiene 3 años. Desde el momento en que yo pisé el hogar hasta el momento en que yo salí del hogar, incluso ella me fue a dejar a mi casa, no dejó de hablar nunca. Nunca. Y hablaba una cosa, y hablaba otra, pero hermano, jamás se cayó. Y eso llenaba mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque yo decía, si cada uno de los que tenemos a Cristo y que tenemos la esperanza en gloria de Cristo habláramos sin callar como esa niña, el mundo estaría evangelizado 20 veces hace mucho rato. Hace mucho rato. Los niños nos enseñan. Pero eso es lo que nosotros debemos hacer. Y de hecho, mi pregunta para ti esta mañana, esa exaltación y esa proclamación de Cristo a través de tu vida, un mundo perdido, ¿eso está ocurriendo en tu vida, hermano? ¿Esto es real? ¿Es real la gloria de Cristo en ti? ¿Es Cristo tu esperanza de gloria? No quiero que respondas sí o no, quiero que evalúes a través de tu vida, a través de tu día a día, de tu semana, de cómo te relacionas con el mundo perdido. Cuando tú hablas con la persona que está en el almacén, cuando tú hablas con la persona que está en tu trabajo, en la universidad, en tus estudios, hermanos, ellos están muertos en pecado, en condenación, ellos no tienen esperanza alguna, y tú tienes a Cristo en ti, esperanza de gloria, y te preguntas, ¿estás tú reflejando a Cristo a ese mundo condenado, a ese mundo en llamas? ¿O estás silente? Estás silente. Pedro nos recuerda que esta maravillosa gloria de Cristo en ti, hermano, no es esta maravillosa gloria en ti no es para estar apagada. Escucha, 1 de Pedro 2:9 nos dice: pero vosotros, ustedes, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que, con el propósito de, los escogí para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, un día tú estabas en la misma condenación que tu amigo, que tu vecino, que tu familiar. Tú estabas en la misma condenación, en el mismo infierno. Esas llamas también estaban cercándote. Pero un día Dios te llamó. ¿Por qué? Porque te hizo linaje escogido, te hizo un real sacerdocio a ti, te hizo nación santa, parte del pueblo adquirido para posesión de la gloria de Dios, con el propósito de que tú, hermano, anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor no te escogió ni te salvó para que estuvieras callado. No lo hizo para eso. Él no compró lo que compró para tenerlo guardado sin usarlo. Imagínate que un día, está por decirte algo, viene Copa América, los hombres entenderán mejor el ejemplo, y viene una Copa América y empiezan a transmitir en 4K. Y tú vas con toda la expectativa y te compras un televisor de 65 pulgadas en 4K. Sin duda vas a ver el maravilloso juego de Chile, ¿no es cierto? Bien, llegas a tu casa con la expectativa de jugar Chile ese mismo día y tú tomas tu televisor y lo llevas a tu bodega y lo dejas guardado ahí. Y ahí se queda. Y ahí quedó. ¿Haces eso tú, hermano? No, ¿verdad? Llegaría desesperado a abrir y a usarlo. Hermanos, Cristo nos ha comprado por precio. Cristo nos ha tomado como su posesión. Cristo ha pagado un alto precio por tu vida para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, transmite en 4K, transmite en High Definition, transmite como sea, pero transmite. Eso es lo que Dios está diciendo. Para eso te ha llamado. Y esto
Cristo, hermanos, es lo que estaba haciendo Pablo cuando estaba completando las aflicciones de Cristo. A eso se refería. No se refería a que él estaba pagando culpas todavía, se refería a que estaba completando en las aflicciones de Cristo. ¿En qué? En llevar y expandir la palabra de Dios a todo pueblo, ciudad y nación, entregando y derramando incluso su vida al punto de que estaba en una cárcel gozoso, hablando por aquellos que él estaba ministrando. Tremendo testimonio. Pablo estaba expandiendo el reino de Cristo. ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? ¿Cómo está tu luz, hermano? ¿A medias tintas? ¿Apagada? ¿Brillando? ¿En la gloria de Dios? ¿Tienes que usar lentes de oscuro, de sol para verte? ¿Porque irradian la gloria de Cristo? En cierta forma, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Vamos a ver un tercer punto, mis amados hermanos. Y el punto es esforzándome por la iglesia de Cristo. Recuerda, el primer punto que nosotros estuvimos tocando fue pagando el precio por la iglesia de Cristo. El segundo fue haciendo mi parte por la iglesia de Cristo. Y el tercero, para cerrar ya esta predicación, es esforzándome por la iglesia de Cristo. Esforzándome por la iglesia de Cristo. Esto comienza en el versículo 28, que dice así: a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Cierra Pablo esta parte de su discurso. Finalmente, Pablo les recuerda a los colosenses sus tareas que deben llevar a cabo para estar activos en Cristo y así no sucumbir a las amenazas de las herejías. Cuando el pueblo de Dios, amados, está ocioso, es caldo de cultivo para el enemigo. De hecho, esto no solamente le pasó al pueblo de Dios en la iglesia, sino que a grandes hombres de Dios le ocurrió. ¿Recuerdas al gran David? Al hombre que era conforme al corazón de Dios, oh gran rey conquistador. ¿Recuerdas a David? ¿Recuerdas que un día él envió a todos sus ejércitos a la guerra, pero él se quedó en casa ocioso? ¿Qué ocurre cuando un hombre de Dios, qué ocurre cuando la iglesia de Dios está ociosa? Satanás actúa. Satanás hace caldo de cultivo. ¿Qué pasó en la mente de David? Dice que él salió de su palacio, él salió a mirar por sus balcones y a la distancia vio a una mujer bañándose desnuda. Ella no era su mujer. Él tenía varias esposas, él tenía concubinas, pero él miró a otra mujer. Y a esa mujer deseó. Y no solamente deseó, sino que esa mujer también mandó a llamar, y con esa mujer se mancilló delante de la presencia del Señor, hermanos. Todo esto por causa de ¿qué? De que el rey David, siendo el primer guerrero, en vez de ir a la lucha como él debía ser como el general, se quedó ocioso en su palacio. Por lo tanto, hermanos, como iglesia de Jesucristo debemos esforzarnos por la iglesia y no permanecer ociosos. Y no digo solamente en un ministerio visible aquí, sino que en cada momento, en cada lugar, en cada espacio. Nosotros somos la iglesia y como tal, en cada lugar tenemos testimonio y ministerio. Tú tienes un trabajo, ahí tienes ministerio. Tú tienes una universidad, ahí tienes ministerio. Donde tú estés. Y también aquí en la iglesia, obviamente. Entonces, finalmente Pablo les recuerda a los colosenses sus tareas que deben llevar a cabo para estar activos en Cristo y así no sucumbir a las amenazas de las herejías. Si ellos estaban trabajando por Cristo, no iban a escuchar la falacia de los griegos. Si ellos estaban trabajando para la gloria de Cristo, no iban a sucumbir a la falacia de los judaizantes. Primero, debían proclamar las glorias de Cristo y su palabra, lo mismo que nosotros. Hermanos, esto que Pablo está escribiendo a Colosenses es lo mismo para ti hoy y para mí. Debemos proclamar las glorias de Cristo y su palabra. Segundo, amonestar a los hombres con el evangelio del arrepentimiento y de fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Ir amonestando a los hombres con el evangelio del arrepentimiento y la fe. Y ahí es donde tú predicas un evangelio
Cristo verdadero, no es evangelio de recibe a Cristo en tu corazón y serás salvo. Eso no es el evangelio, no está ni cerca. El evangelio de Jesucristo, hermanos, es altamente incómodo, es altamente invasivo. Cuando tú predicas el evangelio verdadero de Jesucristo, tienes solamente dos posiciones que puedes recibir. Una, o te echan o te pegan porque no quieren escucharte más, o dos, esa rodilla cae rendida delante de Cristo. No hay más. No queda nadie entre medio diciendo, ¡ah, qué lindo! Sí, sigamos viendo el partido. No, hermano. El evangelio de Cristo es altamente confrontacional. A nadie deja impávido. Se está confrontando el pecado de las personas, se está mostrándole la santidad de Dios y que Dios es un juez justo, y solamente diciéndole que la ira de Dios está sobre él. Eso ya es confrontacional, ¿no? Sin duda. Amonestar a los hombres con el evangelio de arrepentimiento y la fe. Y tercero, enseñar a los hombres con sabiduría en la palabra de Dios. Eso es lo que la iglesia debe estar constantemente haciendo. Proclamar la gloria de Cristo y su palabra, amonestar a los hombres con el evangelio del arrepentimiento y la fe, enseñar a los hombres con sabiduría en la palabra. Y todo esto para presentar a todo hombre que esté en Cristo, todo hombre que esté en Cristo, su esperanza de gloria. Y para esto, amado, necesitamos trabajar en la obra de la expansión del reino. Tú, hermano, tal como Pablo, necesitas trabajar para la expansión del reino de Cristo. Pablo no era el único llamado, ni el único encomendado, ni el único ungido. Recuerda, amado, tú fuiste llamado de las tinieblas a la luz. Recuerda, amado, tú fuiste encomendado para ir y hacer discípulos. Mateo 28. Recuerda, amado, tú fuiste ungido por la sangre de Cristo, por ello se manifiesta en ti, Cristo en ti y la esperanza de su gloria. Para finalizar, también puedes esforzarte, también debes esforzarte como Pablo en el poder de Dios para que Él obre poderosamente a través de ti. Recuerda, no solamente Pablo tenía poder y esta unción. Recuerda las últimas palabras de Cristo antes de volver, antes de ascender al Padre, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. ¿Quiénes? ¿Ellos? Hermano, tú. Si tú eres un hijo de Dios, tú has recibido ese poder del Espíritu Santo para ser testigo, para trabajar, para hablar, para brillar la gloria de Cristo, para exaltar el nombre de Cristo. Déjame compartir contigo unas cuantas aplicaciones para ya cerrar este tiempo. Amado hermano, así como la imprenta de Gutenberg que vimos al inicio fue la flama que incendió la Europa de la Reforma, consumiendo y abrazando todos sus rincones, así también eres tú. Así también deberías ser tú. Cual salido de una imprenta celestial, un libro vivo que en sus páginas proclama a Cristo en ti, tu esperanza de gloria. Así como la imprenta invadió toda Europa con el mensaje del Evangelio, hermano, hoy día tú eres ese libro abierto, tú eres ese libro vivo, tú eres el que debe invadir el mundo para llevar la expansión del reino de Cristo. Amado, ¿pagarás tú, cual Pablo, el precio por la iglesia de Cristo? Escucha lo que estoy diciendo. Pablo, ¿viste todo lo que hizo? La pregunta es para ti. ¿Pagarás tú, cual Pablo, el precio por la iglesia de Cristo? Amado, ¿harás tu parte en la iglesia de Cristo? Hermano, ¿te esforzarás por la iglesia de Cristo? Recuerda, completando la exaltación de Cristo quiere decir que tú debes salir al mundo y completar la exaltación de Cristo. Eres tú. Eres tú. Esta palabra hoy no es solamente para los de Colosas, para los de la Odisea y para los de Leópolis. Esta palabra es para ti. Si Cristo está en ti y en tu esperanza de gloria, eres tú el que debe salir y exaltar y completar la exaltación de Cristo. ¿No? Vamos a orar.
Señor Santo, vamos delante de tu presencia en esta hora una vez más dándote gracias por este día. Señor, nos has mostrado cómo Pablo, Señor, ha sufrido la causa del ministerio, completando tus afecciones, no haciendo más perfecta tu salvación porque tú ya lo hiciste, sino que llevando a cabo la expansión, brillando en su propia vida a través del sufrimiento, a través del gozo, a través de tantas cosas, tantas penurias, pero teniendo una sola cosa en mente: completar las aflicciones a través de su predicación. Señor, te ruego que tú en esta hora muevas a esta tu iglesia, no solamente como iglesia, sino que a cada uno de tus hijos que oyen hoy tu palabra y que recuerden que también Cristo está en ellos y es la gloria de su esperanza, para que ese Cristo glorioso en sus vidas pueda brillar, pueda exaltar su nombre a través de su palabra, a través de sus testimonios en todo lugar. Señor, recuérdanos que nosotros somos cristianos todo el tiempo, en cada lugar, en cada segundo, en cada minuto, cada día de la semana, cada mes del año, todos los años de nuestra vida. No somos dos personas, no somos seculares por un lado en el trabajo y santos en tu iglesia, somos santos todo el tiempo. Señor, guíanos y recuérdanos esto. Haz una obra en tu iglesia para que tu iglesia se levante, para que su iglesia se manifieste, Señor, para que tu iglesia trabaje y no se mantenga ociosa, para que Satanás no haga mella en ella, porque una mente ociosa sin duda es caldo de cultivo para Satanás. Señor, guárdanos, protégenos en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.